Shalom, mi nombre es Talía y les doy la bienvenida a un nuevo video, en esta ocasión titulado ¿Por qué no tengo religión? Hace unos días compartía con una persona acerca de la palabra y me preguntó cuál es mi religión, a lo cual le respondí que no tengo religión y se sorprendió bastante y me pregunta que cómo me identifico entonces. Y me pareció interesante a raíz de esto hacer un video para responder estas dos interrogantes: ¿por qué no tengo religión? Y ¿cómo me identifico? Quisiera aclarar que por muchos años de mi vida estuve en la religión cristiana y me consideraba así. Pero para decir hoy que no tengo religión, me baso en mis experiencias en ese sistema religioso y sobre todo en lo que dice la Escritura de cómo debe ser un verdadero discípulo del Mesías. Comenzaré hablando brevemente sobre qué es la religión y sobre algunos registros que se tienen acerca de su origen. Tomé como referencia la Wikipedia y otras fuentes de Internet, y claro, las escrituras. Una religión es considerada una colección organizada de creencias, sistemas culturales y cosmovisiones que relacionan a la humanidad a un tipo de existencia. Muchas religiones tienen narrativas, símbolos e historias sagradas que pretenden explicar el sentido de la vida y o explicar el origen de la vida o el universo. A partir de sus creencias sobre el cosmos y la naturaleza humana, las personas pueden derivar una moral, ética o leyes religiosas o un estilo de vida preferido. Según las estimaciones, existen alrededor de 4.200 religiones vivas en el mundo e innumerables extintas. La palabra religión proviene del latín que se pronuncia relegere o relegare, que significa religar. Y esta etimología fue propuesta por Lactancio, un escritor latino de apologista cristiano, el cual resalta la relación de dependencia que religa al hombre con las potencias superiores, de las cuales se puede llegar a sentir dependiente. Este término ha sido y es motivo de controversia entre los especialistas. La palabra religión muchas veces se utiliza como sinónimo de fe, sistema de creencias o un conjunto de deberes. Sin embargo, en palabras de Émile Durkheim, un sociólogo francés, la religión difiere de la creencia privada. Se trata de algo eminentemente social. En una encuesta realizada en 2012 se reportó que el 59% de la población es considerada religioso. Y algunas personas siguen múltiples religiones o varios principios religiosos al mismo tiempo, independientemente de si los principios religiosos que siguen permiten tradicionalmente el sincretismo o no. Conocemos que el ser humano tiene la necesidad de servir o reverenciar a algo superior, lo cual no es erróneo, pues fuimos creados para servir y reverenciar al único creador del universo y de todo lo que existe. Pero el problema está cuando el hombre quiere saciar esta necesidad según sus propios criterios, ya sea imponiendo sus propias leyes, ritos y tradiciones, o dándole culto a astros como la luna, el sol, las estrellas, objetos, animales, etc. Y todo esto se convierte en una religión, una forma de vida que se va transmitiendo por generaciones, hasta el punto en el que se llega a pensar que se hace lo correcto. Pero en el principio no fue así. Cuando el Eterno creó al hombre, Él es quien le dice cómo debían vivir, les da leyes y reglas para que pudieran estar en armonía con Él y convivir pacíficamente entre ellos. Y me llama la atención que no son ellos quienes deciden cómo servir al Eterno, sino que es Él quien les da instrucciones acerca de cómo quiere ser servido. Pero una vez que los hombres se desvían de la instrucción del Creador, entonces comienzan las religiones, pues cada persona busca acercarse al ser superior a su manera, según sus intereses, deseos, etc. En la escritura tenemos el ejemplo de Nimrod, el primer poderoso de la tierra. Dice en Génesis 10, 8 y 9. Cus también engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra, el cual fue intrépido cazador enfrentado al Eterno. Por esto se dice, como Nimrod, intrépido cazador enfrentado al Eterno. Este hombre se oponía totalmente al Creador e impuso sus propias formas de culto, logrando convencer a sus súbditos de que eso era lo correcto.
Se narra en las escrituras que en su tiempo en la tierra se hablaba una misma lengua y que los hombres se empeñaron en edificar una torre con representación de los cielos, siendo esto una total afrenta al Eterno, pues era una demostración de que el hombre puede ubicarse en el lugar del Creador. El Eterno no permitió que esto fuera llevado a cabo y confundió sus lenguas y todos fueron dispersados, pues esto solo los llevaría a la destrucción. Pero al parecer las enseñanzas de Nimrod quedaron bien arraigadas en estas personas que fueron dispersas para las diferentes naciones. Pues hasta hoy vemos que estas formas de culto persisten en muchas culturas. Un común denominador es la reverencia y culto al sol como deidad superior, el cual en muchas ocasiones se asocia a Nimrod o a Tamuz su hijo. También el culto a la fecundidad, representado por deidades como Samiramis, conocida como la esposa de Nimrod, y en otras culturas se conoce como Istar, María, etc. Y por otra parte, el culto a espíritus de la naturaleza, como animales, lagos, rocas, etc., lo que se conoce como animismo. En fin, tenemos hasta nuestros días múltiples creencias, donde todas confluyen y tienen como común denominador que el hombre es quien las crea y les da las diferentes connotaciones. En este punto puede surgir el cuestionamiento de que las creencias religiosas que he mencionado hasta ahora no tienen nada que ver con el Eterno, y que más bien qué pasa con aquellas que creen en el único creador, ¿por qué no nos podríamos identificar con ellas? Y bueno, entre las más conocidas como creencias monoteístas se encuentran el judaísmo y el cristianismo. Y partiendo del punto de que las religiones son aquellas formas que el hombre establece para servir al Creador, tendríamos que analizar en qué se sostienen estas dos. Por su parte, el judaísmo se conoce como una de las religiones más antiguas y ciertamente tiene aspectos positivos, creen solamente en el Eterno, tienen como guía la Torá, los escritos sagrados, y esto marca una gran diferencia, pues reconocen que es el Eterno quien da las instrucciones de cómo se le debe servir y de cómo el hombre debe vivir, y esto es correcto, pero también han añadido leyes y tradiciones de hombres que desvían del verdadero servicio. Desde los tiempos de Yeshua esta religión estaba fragmentada. Vemos que existían sectas como los saduceos, los fariseos, y cada una de ellas estaba basada en las escrituras, pero con sus propias interpretaciones, añadiendo dogmas y doctrinas, otorgándole mayor prioridad a sus tradiciones y apariencias que a la instrucción que había dado el Creador. En Marcos 7, del 1 al 9, se cuenta lo siguiente, dice, se juntaron en derredor suyo los fariseos y algunos de los escribas llegados de Jerusalén, y viendo que algunos de sus discípulos comían los panes con manos sucias, es decir, no lavadas, porque los fariseos y todos los judíos, cumpliendo la tradición de los ancianos, no comen a menos que se laven las manos a fuerza de puños, y al regresar del mercado no comen a menos que se las rocíen, y muchas otras cosas que han recibido para observarlas, abluciones de copas, de jarros y de utensilios de bronce. Y le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen el pan con las manos inmundas? Entonces él les dijo, bien profetizó Isaías acerca de vosotros los hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me honran enseñando como doctrinas preceptos de hombres, haciendo caso omiso del mandamiento del Eterno, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también, qué bien invalidáis el mandamiento del Eterno para establecer vuestra tradición. Y esto demuestra que ellos habían caído en la religiosidad, olvidando lo que realmente pide el Creador para ser servido, que es poner por obra su instrucción sin apartarse de ella. Y por otra parte, tampoco creyeron en Yeshua como Mesías, lo cual estaba plasmado en la Torá, en Deuteronomio 18, que ese era el profeta al cual debían oír. Por su parte, en el cristianismo sí reconocen al Mesías como camino, verdad y vida y único mediador para llegar al Padre, lo cual, claro, es correcto y está bien, pero se ignora la vigencia de la instrucción de la Torá, las normas de ética, moral, justicia que el Padre dio a su pueblo para servirle. Claro, se entiende que todo lo referente al templo
a los sacrificios de animales no tiene vigencia, estando ahora bajo el orden Melquisedec, donde Yeshua es nuestro gran ministro. Pero como él mismo dijo, no vino a abolir la Torá, sino a darle el verdadero cumplimiento y la correcta interpretación, sin añadir ni quitar, todo exactamente como el Eterno lo ordenó. Y en el actual sistema religioso, esto no se tiene en cuenta. También se ignora que la presencia divina no habita en templos hechos de manos de hombres y se siguen tradiciones y dogmas que imponen los líderes religiosos. Y no lo digo esto de forma arbitraria, pues yo lo viví y hasta llegué a pensar que si no asistía a la iglesia era un pecado o que si no salía a evangelizar no tenía frutos, ignorando que tales cosas no tienen sustento bíblico y que tampoco el Creador pide eso de mí. En fin, podemos llegar a la conclusión de que las religiones han sido creadas por los hombres como formas de buscar al ser superior, pero sin guiarse solamente por la instrucción que él da, sino según sus propias interpretaciones, dogmas y deseos. Por otra parte está en la pregunta de entonces, ¿cómo me identifico? Bueno, según las escrituras me identifico como una discípula de Yeshua, creyente en el Creador y en toda su palabra. Y al responder esto pueden también preguntarse que si, aunque no pertenezco a un sistema religioso, por lo que dice en Hechos 11:26, también soy cristiana, pues lo que dice es que los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquia. Pero si vamos al significado de esta palabra, cristianos, viene del griego 5547, que se pronuncia Christos, que significa ungido, el Mesías. Y esto a su vez deriva del griego 5548, que está referenciado como río, que significa mediante la idea de contacto, untar o frotar con aceite, ungir. Y viendo el significado, se entiende que fueron llamados untados o ungidos. Y no era que ellos estaban fundando una nueva religión, sino que no era que ellos estaban fundando ninguna nueva religión, sino que fueron ungidos con la presencia divina para anunciarle a todas aquellas personas que debían regresar al Creador, volver a esa fe primera que tenían Abraham, Isaac y Jacob, que no eran religiosos sino verdaderos creyentes obedientes. Los emisarios anunciaban que ahora por medio de Yeshua podían ser perdonados y reconciliados con el Padre, para que les sirvieran en espíritu y verdad, obedeciendo a la Torá. Por tanto, puedo concluir basándome en esa enseñanza que me identifico como una servidora del Eterno, que entiende que el único camino al Padre es Yeshua, que nos dio la correcta interpretación de la Torá, para que vivamos en ella bajo la dirección del aliento santo, y no bajo ninguna religión. Y con esto termino, les agradezco por ver este video. Si gustan, nos pueden regalar un like, compartirlo y sugerirnos nuevos temas en los comentarios, o si tienen algunos planteamientos acerca de este. Muchas gracias y chao.